Fíjate que si hay algo que nos ha obsesionado como especie, desde siempre, es la idea de vivir más tiempo. O sea, no es nada nuevo. Para nada. Desde leyendas como la fuente de la juventud hasta los laboratorios de biotecnología que hoy, bueno, parecen sacados de ciencia ficción, ¿no? Siempre estamos buscando la forma de ganarle unos años más al reloj. Sí, sí. Pero todo esto nos lleva a un misterio que es fascinante. ¿Realmente tenemos un límite? ¿Hay una fecha de caducidad programada para la humanidad? Y para entrarle a este tema, las fuentes que analizamos hoy lo ven desde dos lados que no podrían ser más distintos y al mismo tiempo extrañamente paralelos. A ver. Por un lado, tenemos la perspectiva teológica, que básicamente dice que nuestra duración de vida es un asunto de diseño, un decreto divino. Ok. Y por el otro, la ciencia, que busca la respuesta en nuestros genes, en nuestras células. Lo increíble, y aquí está el meollo de todo, es una coincidencia numérica. Ajá. Una entre un texto bíblico milenario y el récord de longevidad que la ciencia ha podido verificar. Es casi escalofriante. Exacto. Esa coincidencia es la que te deja pensando. Entonces, la pregunta que nos va a guiar en esta exploración es: ¿nuestro tiempo en la Tierra es una sentencia inalterable dictada desde arriba? ¿O es más bien un software biológico que con la tecnología suficiente podríamos llegar a hackear? Las claves para entender esto están en los materiales que tenemos, y la verdad es que la historia que cuentan es apasionante. Bueno, para entender esta idea de un límite, las fuentes nos dicen que tenemos que empezar por el principio de todo, literalmente. Así es. Vámonos al libro del Génesis. Ahí nos encontramos con personajes que vivían edades que hoy suenan a fantasía pura. Completamente. Matusalén, 969 años. Noé, 950. O sea, ¿te imaginas vivir casi un milenio? Es algo que ni siquiera podemos procesar. Que es una escala de tiempo completamente ajena a nosotros. Los teólogos, al analizar estos textos, proponen algunas ideas sobre el porqué de esa longevidad. Una es muy pragmática. Pragmática. ¿Cómo? Pues que el mundo estaba recién creado y se necesitaba que la población creciera rápido. Vidas más largas significan más hijos y un poblamiento acelerado de la Tierra. Tiene lógica. Ok. Esa parte la compro. Es funcional. ¿Pero hay alguna otra razón? Porque suena que tiene que haber algo más profundo. Claro. Y aquí entra el propósito histórico, que es fascinante. Piensa que en esa época no había escritura. Todo el conocimiento, toda la historia, se transmitía de boca en boca. ¿Cierto? Una vida tan larga aseguraba que el relato de la creación y de la caída se pasara a través de muy pocas generaciones, manteniendo la fidelidad del mensaje. Vaya. Por ejemplo, Adán pudo haber conocido en vida a Lamec, el padre de Noé. La línea de transmisión era casi directa, minimizando el riesgo de que la historia se convirtiera en un teléfono descompuesto. Vaya, eso no lo había pensado. Es como tener testigos directos de la historia durante siglos. Pero entonces, algo se rompe. Sí. Vemos en los mismos textos cómo esa longevidad espectacular empieza a caer en picada. Después del diluvio, Noé todavía vive 950 años, pero sus descendientes ya no. Abraham llega a 175 y Moisés a 120. Es un declive dramático. Totalmente. Teológicamente, esto se interpreta como una consecuencia directa y, digamos, acentuada de la caída. El mundo después del diluvio ya no era el mismo. Las fuentes sugieren cambios ambientales, climáticos. Ajá. El cuerpo humano, en este nuevo entorno, se volvió menos robusto, más vulnerable al paso del tiempo. Es como si la garantía de fábrica se hubiera reducido drásticamente. Suena lógico, pero ¿realmente los textos antiguos hablan de adaptación en un sentido casi biológico? ¿O es una interpretación más moderna que le estamos aplicando a esas narrativas? Es una excelente pregunta. Los textos no usan un lenguaje científico, claro, sino narrativo y teológico. Hablan de una humanidad cuya naturaleza se ha debilitado. Ok. La interpretación moderna simplemente conecta esa idea de debilitamiento con conceptos que hoy entendemos mejor, como la genética o la adaptación al medio. Pero la idea central, la de una degradación, está ahí desde el principio. Y justo en medio de esa degradación, de un mundo que la Biblia describe como corrupto, llegamos al versículo que es el corazón de nuestro análisis.
Génesis 6.3. El punto clave. Dios observa a la humanidad y dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Esto es una bomba. Es una bomba porque ha generado siglos de debate. La interpretación mayoritaria, la más tradicional, te dirá que esos 120 años no eran un nuevo límite de vida para cada persona. Entonces, ¿qué eran? Argumentan que era un periodo de gracia, es decir, Dios estaba anunciando que le daba a la humanidad 120 años para arrepentirse antes de que llegara el diluvio. A ver, espérame. Si esto fue un decreto antes del diluvio, pero luego Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años, como que no cuadra, ¿no? Esa teoría del periodo de gracia se siente un poco como un parche para explicar por qué la gente siguió viviendo mucho más de 120. Le diste al clavo. Esa es la principal crítica a esa interpretación. Y por eso existe una segunda visión, minoritaria pero increíblemente sugerente, para nuestra conversación. Ajá. Esta visión propone que Génesis 6.3 es una declaración profética. ¿Profética? Sí, no un límite que se aplicó de la noche a la mañana, sino la meta final hacia la que la longevidad humana se dirigiría gradualmente a lo largo de los siglos. Órale. Es como si Dios hubiera fijado el nuevo techo biológico de la especie, y la propia biología se encargaría, poco a poco, de llegar a él. Esa idea sí que es poderosa, porque no es un castigo instantáneo, sino una reprogramación de la condición humana. Y la cosa no para ahí, porque siglos después, en el Salmo 90, atribuido a Moisés, la perspectiva vuelve a cambiar. Ahí leemos: «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, eso ya nos suena mucho más a nuestra realidad». Exacto. Este salmo es un cambio de juego. Ya no se enfoca en el límite máximo, el techo, sino en expectativa de vida promedio, la norma. Claro. Y lo más importante, aquí hay un giro filosófico. La discusión pasa de la cantidad de tiempo, lo que los griegos llamaban cronos, a la calidad y el propósito de ese tiempo, el kairos. Me gusta esa distinción. La brevedad de la vida, esos 70 u 80 años, no se presenta como una tragedia, sino como el motor que nos obliga a buscar sabiduría, a darle un sentido trascendente a nuestra existencia. Si fuéramos a vivir 900 años, quizá pospondríamos todo lo importante. Es increíble cómo un texto de hace miles de años nos deja pensando en un número tan específico como 120. Y lo más sorprendente es que la ciencia, por un camino totalmente distinto, sin Biblias ni profecías, llegó a una cifra que es casi un eco perfecto de esa. ¿Sí? ¿Cómo es que la biología moderna explica este límite? Para entenderlo, primero hay que hacer una distinción que los científicos siempre recalcan y que es crucial. Ajá. Una cosa es la esperanza de vida y otra muy distinta es el límite máximo de vida. Cierto. La esperanza de vida es el promedio, ¿no? Lo que ha subido un montón gracias a las vacunas, la higiene, la medicina. Exactamente. A principios del siglo XX, la esperanza de vida global apenas rondaba los 50 años. Hoy supera los 70. Es un logro enorme. Es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero eso solo significa que más gente está llegando a la vejez, no que la vejez misma se esté extendiendo indefinidamente. Entiendo. El límite máximo es otra historia. Es el récord absoluto, la edad más alta verificada que ha alcanzado un ser humano. Y ese récord, según las fuentes, lo tiene una mujer francesa, Jeanne Calment, quien vivió 122 años y 164 días. 122. Y para muchos científicos, este número no es una simple curiosidad del libro Guinness. Para nada. Se ve como la evidencia más sólida de que como especie tenemos un techo biológico, una especie de barrera invisible programada en nuestro propio ADN. ¡Wow! Y aquí es donde la ciencia empieza a buscar los mecanismos, las tuercas y los tornillos de nuestro reloj biológico, lo que se conoce como los sellos distintivos del envejecimiento. Ok, vamos a desempacar eso. ¿Cuáles son esos mecanismos que nos ponen un alto? Hay varios, pero podemos centrarnos en tres que son clave. El primero es el acortamiento de los telómeros. ¿Telómeros? Me suena. Imagina que los cromosomas son como las agujetas de los zapatos. Los telómeros son esas puntitas de plástico del final. Ok. Cada vez que una célula se divide para repararnos o crecer, esas puntitas se hacen un poquito más cortas. Es el llamado límite de Hayflick. Llega un punto en que están tan cortos que la célula ya no puede dividirse más y entra en un estado de vejez.
Es literalmente un contador de divisiones. Un reloj de arena a nivel celular. Entendido. ¿Cuál es el segundo? La senescencia celular, que está relacionada con lo anterior. A veces estas células viejas que ya no se dividen, tampoco se mueren. Ah, Se quedan ahí como cupas. Se les conoce coloquialmente como células zombies. células zombies. Eso suena mal. Y lo es. Son pésimas vecinas, no pagan renta, hacen ruido, bueno, metafóricamente. Ok. Liberan constantemente sustancias inflamatorias que dañan a las células sanas que están a su alrededor. Este estado de inflamación crónica de bajo nivel, que algunos llaman inflammaging, es uno de los principales motores de casi todas las enfermedades asociadas a la vejez. Claro, como la artritis, diabetes, problemas cardíacos. Todas esas. Ya veo. Y me imagino que el tercero tiene que ver con el desgaste general. Así es. La inestabilidad genómica. A lo largo de la vida, nuestro ADN sufre daños constantes por todo tipo de factores, desde la radiación solar hasta los subproductos de nuestro propio metabolismo. Y aunque tenemos sistemas de reparación muy eficientes, no son perfectos. Con el tiempo los errores se van acumulando, como pequeños rayones en un disco, hasta que la información ya no se puede leer correctamente y las células empiezan a fallar. Entonces, si tenemos estos mecanismos que nos frenan, la gran pregunta científica es, ¿ese límite de 122 años de Jean Calment es un muro de concreto infranqueable o es más bien una valla que podríamos aprender a saltar? Y ahí es donde el debate científico se pone interesantísimo. Las fuentes nos presentan dos bandos. Por un lado está la tesis del límite fijo. Un estudio muy sonado publicado en la revista Nature en 2016 analizó datos de longevidad de muchos países. Ajá. Y concluyó que, aunque la esperanza de vida promedio sigue subiendo, la edad máxima a la que muere la gente parece haberse estancado desde los años 90, justo alrededor de los 115-120 años. O sea que ya llegamos al tope. Su conclusión fue que hemos llegado a nuestro tope biológico natural. ¿Y el otro bando qué dice? ¿Que todavía hay esperanza? El otro bando defiende la tesis del límite maleable. Una investigación más reciente de 2021 en Nature Communications abordó el problema desde otro ángulo. En lugar de ver la edad, midieron la resiliencia del cuerpo, o sea, su capacidad para recuperarse de una enfermedad o una lesión. ¡Ah, qué interesante! Vieron que esta capacidad cae en picada con la edad, pero sus modelos matemáticos sugieren que el punto de no retorno, la pérdida total de resiliencia, se alcanzaría teóricamente entre los 120 y los 150 años. 150. Por un lado, es fascinante. Por otro, ¿te imaginas una vida laboral de 100 años? Suena agotador. Totalmente. Pero entonces, para llegar a esos 150, ¿de qué estaríamos hablando? De intervenciones muy radicales. No estamos hablando de comer brócoli y salir a correr. Claro. Hablamos de terapias génicas para reparar el ADN o de fármacos senolíticos, que son medicamentos diseñados específicamente para buscar y destruir a esas células zombies de las que hablábamos. La ciencia ficción de hoy. Podría ser la medicina del mañana. Espera, para. Vamos a juntar todo esto porque aquí es donde la conexión me vuela la cabeza. A ver. Por un lado, tenemos un texto de la Edad del Bronce, Génesis 6.3, que lanza el número 120. 120. Por otro, tenemos a la ciencia del siglo XXI, con toda su tecnología que observa un récord de 122 años y un debate sobre si el límite está entre 120 y 150. Esto es demasiado preciso para ser una simple casualidad, ¿o no? Es que... Y esto nos lleva a una pregunta para quien nos escucha. ¿Qué opinan sobre esta conexión? ¿Es una coincidencia significativa o puro azar? Es que esa es la pregunta del millón. ¿Es posible que una narrativa ancestral, usando un lenguaje espiritual y simbólico, haya capturado una verdad biológica fundamental? Una hipótesis fascinante es que no son explicaciones opuestas, sino que describen el mismo fenómeno en distintos niveles. ¿Cómo? La teología podría estar describiendo la consecuencia de un evento espiritual, la caída, que resulta en un acortamiento de la vida. Y la ciencia estaría describiendo el mecanismo de esa misma consecuencia, los telómeros, la senescencia, etc. O sea, no se contradicen. No, se complementan. Y si eso fuera cierto, se abre una caja de Pandora ética. Si la ciencia, a través de movimientos como el transhumanismo, busca activamente curar el envejecimiento, estaría, sin siquiera saberlo, intentando revertir una de las consecuencias de la caída que describe la teología. Exactamente.
El transhumanismo parte de la idea de que el envejecimiento no es algo natural e inevitable, sino una enfermedad que podemos y debemos erradicar. ¡Guau! El objetivo final es la amortalidad, una vida sin fecha de caducidad biológica. Pero esto nos mete en un debate gigantesco. Sí, claro. ¿Quién tendría acceso a esas terapias? ¿Solo los ricos? ¿Qué pasaría con la sobrepoblación, con los recursos del planeta? Y más a fondo. Más a fondo. ¿Eliminar la muerte no nos quitaría una parte esencial de lo que significa ser humano? La urgencia, el legado, el amor, todo está teñido por nuestra finitud. Y justo ahí las fuentes nos dan un giro teológico final que es muy potente y que casi nunca se menciona. Ajá. La idea de que la reducción de la vida no fue solo un castigo, sino que también pudo ser un acto de misericordia. De misericordia. Sí. Justo antes del diluvio, en Génesis 6:5, se dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Desde esa perspectiva, una vida más corta limita el daño que una sola persona o generación puede causar. Impone un reinicio forzoso. Claro. Piénsalo. ¿Te imaginas a los peores tiranos de la historia viviendo 900 años? Sería una pesadilla. Es un punto de vista increíblemente profundo. Al final, lo más curioso es que, viniendo de mundos tan distintos, la ciencia y la teología parecen llegar a una conclusión similar. La vida humana, tal como la conocemos, es finita. ¿Sí? Y es precisamente esa finitud la que le da valor, la que nos empuja a crear, a conectar, a dejar una huella. La conciencia de que nuestro tiempo es limitado es, paradójicamente, lo que nos hace querer aprovecharlo al máximo. Totalmente. Y con esa idea queremos dejar una última reflexión en el aire. Si la ciencia tuviera éxito y un día lograra extender la vida humana a, digamos, 200 años, ¿esa vida extra sería realmente más significativa o simplemente más larga? ¿Estamos mental y emocionalmente preparados para una longevidad tan radical? Quizás el verdadero valor de este misterio no está en encontrar una respuesta definitiva que cierre el debate. A lo mejor está en la calidad de las preguntas que nos obliga a hacernos sobre quiénes somos, cuál es nuestro propósito y cómo vivimos el tiempo que se nos ha dado. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Coincidencia o diseño? ¿Bendición o maldición? Dejen sus ideas en los comentarios y si les gusta explorar estos temas que nos retan a pensar, no olviden suscribirse para seguir la conversación.